Confesión de pecados. Paganismo babilónico del pasado. Breve antecedente histórico. La confesión de pecados es una tradición de la antigua Babilonia, cuyo propósito principal era el establecer dominio sobre la fe, y por supuesto que eso antibíblico es. Segunda de Corintios 1:24. No que nosotros tengamos señorío sobre vuestra fe, antes somos ayudadores de vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Por la fe estáis firmes, eso que no se olvide. Muy bien. Bíblicamente tenemos los 6 sagrados misterios revelados preponderantemente al apóstol Pablo desde Romanos a Filemón. Pero también existen los misterios de tenebrosas tinieblas y usted lo ve en la misteriosa Babilonia de Apocalipsis 17:5. Revelados los secretos más íntimos a los sacerdotes babilónicos, estos ejercían seguidamente el poder de un rey sobre un súbdito. No podía haber aceptación e iniciación al babilónico paganismo sin que el aspirante confesara hasta el pecado más íntimo. El tema es más extenso, les recomiendo el libro Las dos Babilonias de Alexander Hislop para que lo estudien en serio y profundo. La información es poder, y no hay organización política religiosa más poderosa desde hace 18 siglos que aquella que tiene por mandamiento revelar información. Perdón, quise decir realizar vuestra confesión. En Roma, su ubicación. Ahora pasemos al antecedente bíblico, Juan 20, 22 y 23. Y cuando hubo dicho esto, Jesús sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A los que remitiereis los pecados les son remitidos, y a los que los retuviereis les son retenidos. Ahora delimitemos esto. Segunda de Timoteo 2:15 de la Biblia King James. Estudia para presentarte aprobado ante Dios como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, dividiendo adecuadamente la palabra de verdad. Dividiendo o trazando adecuadamente la palabra de verdad. La conversión de un creyente significa pasar de un estado de bíblica rebelión a un estado de reconciliación con Dios. Por tanto, lo primero que un pecador arrepentido debe mostrar es vergüenza y humildad. Juan el Bautista enseñaba el bautismo para perdón de pecados, Marcos 1:4. Y venían a bautizarse confesando sus pecados, Mateos 3:6. Pero los fariseos se resistían al bautismo de Juan, Lucas 7:30. Mas los fariseos y los doctores de la ley desecharon el consejo de Dios contra sí mismos, no siendo bautizados por él. ¿Por qué se resistían al bautismo los fariseos y los doctores de la ley? Mateo 9:12. Y oyéndolo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. Ellos no se reconocían pecadores, sino todo lo contrario. Juan 9:41. Díjoles Jesús: si fuerais ciegos no tuvierais pecado, mas ahora decís: vemos, por tanto vuestro pecado permanece. En soberbia y orgullo así debatían resistiendo las palabras de Cristo. Escuche, Juan 8:33 y 34. Y respondiéronle: simiente de Abraham somos y jamás servimos a nadie. ¿Cómo dices tú, seréis hechos libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es siervo del pecado. Pero ellos necia y orgullosamente rechazaban su pecadora condición. Juan 8:39. Respondieron y dijéronle: nuestro padre es Abraham. Díceles Jesús: si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham hiciereis. Juan 8:41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Dijéronle: pues nosotros no somos nacidos de fornicación. Un solo padre tenemos, que es Dios. A Jesús le llamaron ahí hijo de fornicación. Y Jesús les respondió, Juan 8:47, el que es de Dios, las palabras de Dios oye, las cuales por tanto no oís vosotros, porque no sois de Dios.
Para recibir al Mesías a su primer advenimiento, pues a reinar en la tierra es que venía, había que mostrar humildad y en bautismo los pecados confesar. Pero una vez que Jesús ascendió a los cielos, la fe es necesaria, mas no así la confesión de pecados al momento de recibir el Evangelio. Vea todos los bautismos del libro de Hechos. Ningún solo arrepentido tenía que confesar sus pecados al momento del bautismo. Ninguno solo. O usted cite algún versículo bíblico que lo contradiga. Arrepentidos y bautícese cada uno de ustedes, dijo al principio de su ministerio Pedro, Hechos 2:38. Ananías le dijo a Pablo, o Saulo de Tarso, sé bautizado y lava tus pecados invocando el nombre del Señor, Hechos 22:17. Pablo y Silas le dijeron al carcelero de Filipo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, Hechos 16:31. Pablo le preguntó a 12 prosélitos discípulos de Juan el Bautista, ¿recibisteis el Espíritu Santo desde que fuisteis bautizados? Hechos 19. Y Pablo, el apóstol de los gentiles, le dice a todo gentil, incluyéndote a ti, cree en el sacrificio de Cristo y para vida eterna sé sellado para siempre con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 1:13. No es que no haya arrepentimiento, pero el mismo consiste en que vuestra fe cambia de puerto. Primera de Tesalonicenses 1:9 y 10. Porque ellos mismos cuentan de nosotros qué manera de entrada tuvimos a vosotros y cómo fuisteis convertidos de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar a su Hijo de los cielos, al cual Él resucitó de los muertos, Jesús, el cual nos libra de la ira que ha de venir. Jesús es el Salvador, por tanto, Él nos libra de la ira. No te salvas tú, no te salva el cura y no te salva la Virgen María. Eso dice la Biblia. El resto son fábulas o herejías. Ahora, ya después de bautizados con el Espíritu Santo, necesario es confesar vuestros pecados cuando ofendamos a Dios. Esto es, en oración para mantener nuestra comunión con el Creador. Y también ante aquellos contra los que pequemos a nuestro alrededor, cara a cara, en humildad y no en el confesionario del Vaticano. Santiago 5:16, confesaos vuestras faltas unos a otros y rogad los unos por los otros para que seáis sanos. La oración ferviente y eficaz del justo puede mucho. Esto circula de norte a sur y de sur a norte, pues incluye al pastor o sacerdote que contra ti hayan pecado. Reflexionemos a profundidad una vez más para terminar. En el Antiguo Testamento, al traer el sacrificio de animales para el pecado ante el sacerdote, era una forma de confesar el pecado. Pero además había cierto tipo de pecados que antes del sacrificio de animales se debían de confesar, como el jurar en vano sin un claro entendimiento de ello. Levíticos 5:4-6. También la persona que jurare, pronunciando con sus labios hacer mal o bien, en cualquier cosa que el hombre profiere con juramento, y él no lo conociere, si después lo entiende, será culpable de una de estas cosas, y será que cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. Y para su expiación presentará al Señor por su pecado que ha cometido una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación. Y el sacerdote hará expiación por el pecado. Después, todos los israelitas que se confesaban con Juan el Bautista no traían una ofrenda para el sacrificio porque la ofrenda sería Cristo. Es decir, la confesión de pecados era antes del sacrificio mismo. Pero hoy, después de que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ha sido sacrificado, el arrepentimiento mismo y la aceptación del Evangelio es una forma de declararse pecador o forma de confesión por contrición. De nuevo, en esencia u origen, la confesión de pecados a un sacerdote es una práctica pagánica de origen babilónico, cuyo real propósito es mantener el señorío sobre la congregación y o la nación, una especie de dictadura religiosa. Y Cristo lo mencionó y nos advirtió, Lucas 22:25. Pero Él les dijo, los reyes de los gentiles se enseñorean de ellos, y los que sobre ellos tienen potestad son llamados bienhechores. Así pues, los
líderes religiosos se hacen llamar bienhechores cuando en realidad sobre la congregación ejercen dictatorial control. Y eso pasa mayoritariamente con el oficialismo religioso romano, quienes como parte de vuestra sumisión os exigen de vuestros pecados confesión, pero también se hace presente marcada o sensiblemente en el protestantismo sin que te exijan la confesión de pecados, aunque en realidad es más de lo mismo. El cáncer doctrinal estriba en el evangelio de obras que no solo en el Vaticano sino el protestantismo reina, llevando a sus congregaciones a antibíblica sumisión y zozobra. Pero hoy estamos en la dispensación de la gracia de Dios. Es por fe y no por obras que la vida eterna se logra. Es un regalo y un regalo inmerecido. Por tanto, la única confesión a realizar es la aceptación del Evangelio, Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos, serás salvo. Dividiendo o trazando adecuadamente la palabra de verdad. Esa es la palabra de Dios y su correcta interpretación. La herejía muy comúnmente proviene de tomar de la Biblia un verso y crear vuestro religioso universo. Alejaos de las pagánicas tradiciones babilónicas obedeciendo la palabra de Dios, del Dios de la Biblia, quien vino para que tuviéramos vida y vida en abundancia, y eso equivale a vida eterna. Dije, vida eterna y duda no tengas. Muchas gracias.